Cuando lo vi salir del baño con solo una toalla alrededor de la cintura, me quedé inmóvil en el pasillo. No por sorpresa. No por vergüenza. Fue otra cosa. Algo dentro de mí se encendió como si ese instante, tan cotidiano y tan insignificante, fuera el principio de un desastre anunciado. Sus ojos, apenas un segundo cruzando con los míos, no decían nada, pero lo decían todo. Yo sabía que debía apartar la mirada, seguir caminando, pretender que nada pasaba. Pero no lo hice. No pude. Y lo peor no fue ese cruce de miradas. Lo peor vino después cuando bajé al comedor, y mi esposo, su padre, me preguntó si podía poner más pan en la mesa. Como si todo fuera normal. Como si el mundo no acabara de tambalearse dentro de mí. Esa noche no pude dormir. Me levanté 3 veces a mirar por la ventana, como si allá afuera hubiera alguna respuesta. Pero no la había. Solo había una pregunta, latiendo en el fondo de mi pecho: ¿cómo llegamos hasta aquí? Permítanme contarles cómo fue que todo comenzó. Antes, déjenme saber desde qué ciudad están viendo este vídeo, y cuéntenme, ¿alguna vez sintieron que un momento mínimo fue suficiente para cambiarlo todo? Mi esposo siempre ha sido un hombre de rutinas. Levantarse a las 6:30, ducharse, leer las noticias en su tablet mientras yo sirvo el desayuno. Siempre el mismo café, siempre el mismo comentario sobre el tráfico. A veces pienso que él ni siquiera nota quién está del otro lado de la mesa. Podría ser yo, o podría ser una silla vacía, y creo que su reacción sería la misma. No es que sea un mal hombre. No me malinterpreten. Es correcto, predecible, tranquilo. De esos hombres que jamás levantarían la voz, pero tampoco levantarían una ceja por ti. Y eso con los años desgasta. Porque uno no quiere gritos ni dramatismos. Solo quiere sentirse vista. Sentirse deseada. Sentirse viva. El día que todo comenzó no hubo ningún signo especial. Ningún presagio. Estaba colocando las toallas limpias en el baño cuando él, mi esposo, me avisó que su hijo vendría a quedarse unas semanas. Su hijo de otro matrimonio. Con su esposa, dijo mientras bebía el último sorbo de café. Parece que están pasando por un momento complicado, necesitan un descanso. Asentí sin decir mucho. Nunca he tenido una relación cercana con su hijo. Lo veía solo en cumpleaños o cenas formales, y siempre con esa distancia que tienen los adultos cuando no comparten ni infancia ni recuerdos. Para mí era un extraño con mi apellido. Cuando llegaron me sorprendió lo alto que estaba. Y lo serio. Más maduro de lo que recordaba, pero con una mirada que parecía esconder algo. Su esposa, en cambio, era un suspiro. Delgada, reservada, casi transparente. Se saludaron con cortesía, pero entre ellos se notaba algo quebrado. Durante la cena, casi no hablaron. Mi esposo se encargó de llenar los silencios con anécdotas que nadie pidió, y yo, como siempre, asentí, reí en los momentos justos, pasé el pan. Mi rol estaba tan ensayado que podía cumplirlo sin pensar. Lo que sí noté, y me costó admitirlo incluso en ese momento, fue cómo los ojos de él se posaban en mí más de lo normal. No era un mirar descarado, ni tampoco casual. Era algo contenido, como si midiera cada segundo que permitía ese cruce visual. Pero yo lo sentía. Lo sentía como una quemadura leve, silenciosa, persistente. Esa noche, al guardar los platos, me encontré a solas en la cocina. Escuché pasos. Era él. Quería agua. ¿Puedo? Preguntó, señalando la nevera. Asentí. Ni siquiera recuerdo si dije algo. Solo recuerdo el silencio que se formó entre los dos. No incómodo, pero tenso. Como una cuerda que alguien jala poco a poco, a ver hasta dónde aguanta. Después se fue y yo me quedé ahí, con las manos aún húmedas del detergente y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Subí lentamente, tratando de convencerme de que no era nada. Que era el cansancio. Que era el encierro. Que era la costumbre haciendo ruido. Pero al día siguiente, al cruzarlo en el pasillo, pasó algo que me hizo tambalear.
Fue un segundo. Él salía del baño con una toalla. No me miró. Pero yo sí. Y esa imagen se me quedó grabada como una fotografía indecente. Me odié por eso. Por mirar. Por no desviar la vista. Por notar la piel mojada, el vello oscuro, el gesto tranquilo de quien no sabe que está siendo observado. Esa noche me sentí culpable. Pero no por lo que había pasado. Sino porque por primera vez en años sentí algo. Una sacudida. Un cosquilleo. Algo que ni siquiera recordaba que podía sentir. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a mí misma, en voz alta. Pero lo pensé. Lo pensé tanto que me dolía la cabeza. Y en la soledad de mi baño frente al espejo, mientras me ponía la crema de noche, me pregunté si todavía era capaz de despertar deseo. De ser deseada. Mi esposo roncaba al fondo. Ajeno a todo. Incluso a mí. Y yo supe sin palabras que algo había comenzado. Algo que no podía deshacer. Al día siguiente desperté más temprano de lo habitual. Mi esposo aún dormía, respirando con esa cadencia profunda que tenía desde siempre. Observé su espalda, su nuca, sus hombros y por primera vez en mucho tiempo me sentí desconectada de él, como si su cuerpo fuera el de un extraño que compartía mi cama por inercia. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. La casa tenía ese silencio espeso de las mañanas en pausa. Encendí la cafetera y me senté a la mesa con una taza entre las manos, sin beber. Solo quería sentir el calor en la piel. El reloj marcaba poco antes de las 7 cuando escuché pasos suaves bajando la escalera. Pensé que era mi esposo, pero era él. Su hijo. Se detuvo en el marco de la puerta, sorprendido de verme allí tan temprano. ¿Puedo? Preguntó, señalando la cafetera. Asentí. No confiaba en mi voz. Lo observé mientras servía su café. Llevaba una camiseta blanca ajustada y pantalones deportivos. Sus movimientos eran lentos pero seguros. Se sentó frente a mí. Ninguno de los dos dijo nada por unos segundos que se sintieron más largos de lo normal. Él fue el primero en romper el silencio, comentando algo trivial sobre el clima. Respondí con monosílabos, pero notaba que ambos estábamos evitando mirarnos directamente. Era como si reconociéramos que algo había cambiado, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo. Después subió y yo me quedé allí, inmóvil. Me odié por estar tan consciente de su presencia. Por cómo mi cuerpo reaccionaba sin permiso, por cómo mi mente buscaba excusas para justificar esa incomodidad que también era atracción. Tenía miedo no de él, sino de lo que estaba empezando a suceder dentro de mí. Más tarde mi esposo me pidió que saliera a comprar algunas cosas que faltaban para el almuerzo. Decidí ir caminando, necesitaba despejarme. La mañana era fresca y el sol apenas asomaba entre las nubes. Caminé sin prisa, observando vitrinas, rostros desconocidos, el ir y venir de la gente que parecía vivir vidas mucho más simples que la mía. Volví cerca del mediodía. Ellos estaban en la sala, hablando en voz baja. Su esposa tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Él parecía escucharla, pero su mirada estaba distante, perdida en algún punto del suelo. Cuando me vio entrar, se irguió. Ella se levantó de golpe y fue hacia la cocina sin saludar. Él se quedó en silencio, incómodo, hasta que finalmente se excusó y la siguió. El almuerzo fue tenso. Mi esposo hablaba, como siempre, intentando mantener la conversación viva. Yo lo escuchaba a medias, concentrada en los gestos mínimos, la forma en que ella apartaba el plato sin tocarlo, el modo en que él apenas probaba bocado. Todo en esa mesa gritaba que algo no estaba bien. Después de recoger la mesa, fui a la lavandería a ordenar algunas toallas. No esperaba que él apareciera allí. Entró con una camisa en la mano, manchada de café, y me pidió si podía mostrarle dónde estaban los productos para quitar manchas. Le señalé la repisa y me giré para seguir doblando. Pero él se quedó allí, en silencio, observándome. No lo miré, pero sentí su presencia detrás de mí. El aire se volvió denso. Mi corazón latía con fuerza.
Sentí cómo se acercaba a apenas un paso y entonces, sin pensarlo, me di vuelta. Nuestros rostros estaban a pocos centímetros. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo nos miramos por unos segundos que parecieron infinitos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Después, retrocedí, temblando. Salí de la lavandería sin mirarlo, con las mejillas ardiendo. Me encerré en el baño, me mojé la cara con agua fría, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pasé el resto de la tarde fingiendo normalidad. Cociné, doblé ropa, hablé con mi esposo como si nada. Pero dentro de mí algo se había quebrado. Algo había comenzado, y por más que intentara negarlo, ya no podía detenerlo. Esa noche en la cama, me acosté al lado de mi esposo como todos los días. Él me dio un beso en la frente, dijo algo sobre el noticiero de la mañana siguiente y apagó la luz. Yo permanecí despierta, mirando el techo, sintiendo como mi cuerpo temblaba en silencio. No era culpa de él. No del todo. Era mía. Mía por haberme dejado llevar, por haber sentido, por haber querido. Pero también era cierto que por primera vez en mucho tiempo, me había sentido viva. Y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Esa mañana desperté con el estómago revuelto. No era hambre, tampoco ansiedad. Era una mezcla sorda de culpa y necesidad. Una tensión instalada en mi pecho que me impedía respirar con normalidad. La luz del sol se colaba por las rendijas de la persiana, iluminando la habitación con una claridad dolorosa, como si todo el día estuviera empeñado en recordarme lo que había pasado la noche anterior. Me vestí despacio, eligiendo ropa como quien escoge las palabras antes de un juicio. Terminé poniéndome un vestido rojo, uno que llevaba años sin usar, guardado al fondo del armario. No lo había considerado especial antes, pero esa mañana, al mirarme al espejo, noté cómo resaltaba mi figura, cómo mi piel parecía más cálida bajo ese color. Dudé por un instante, pero algo dentro de mí me impulsó a dejarlo puesto. Tal vez era un gesto de rebeldía. O de advertencia. No sabría decirlo. Al bajar a la cocina, mi esposo ya estaba allí, como siempre, leyendo en su tablet. Ni siquiera levantó la vista cuando me oyó entrar. Solo dijo buenos días sin emoción, como si las palabras salieran por costumbre y no por intención. Me preparé un café, sentí su mirada subir solo cuando me senté frente a él. Ese vestido no te lo veía hace años, dijo finalmente con una media sonrisa que no tocaba sus ojos. Asentí sin contestar. No había nada que agregar. Él volvió a mirar su pantalla, y el silencio se instaló entre nosotros como una pared. Poco después, los invitados bajaron. Su esposa entró primero, envuelta en una bata azul, el cabello mojado, el rostro sin maquillaje. Se notaba cansada. Él llegó detrás, en jeans y una camisa arrugada. Me miró por un segundo que duró más de lo debido. No dijo nada. Yo tampoco. Durante el desayuno, nadie hizo comentarios incómodos. Mi esposo hablaba sobre su trabajo, sobre una reunión pendiente, sobre el jardín que necesitaba podarse. Ella apenas respondía. Él callaba. Yo fingía que todo estaba bien, que era un día más. Pero no lo era. A media mañana salí al jardín trasero con una taza de té entre las manos. Me senté en una de las sillas junto al limonero, buscando la sombra y el aire fresco. Cerré los ojos y dejé que el sonido de los pájaros me envolviera. Solo quería un momento de calma. Lo que no esperaba era que él saliera también. Caminó sin apuro hasta donde yo estaba, con las manos en los bolsillos. Me preguntó si podía sentarse. Asentí sin mirarlo. Se sentó a cierta distancia, pero la tensión llenaba el espacio entre nosotros. No quiero complicarte la vida, dijo después de un rato. Yo no contesté. Solo sorbí mi té. Pero lo que pasó, no fue un error para mí, agregó en voz baja. Entonces lo miré. Por primera vez desde aquella noche me atreví a sostenerle la mirada. No vi arrepentimiento en sus ojos. Vi algo más complejo, más humano.
Duda, sí. Confusión. Pero también una especie de certeza silenciosa que me desarmó. Esto no debería estar pasando, dije finalmente. Él asintió sin decir más. Después se levantó y volvió a entrar en la casa. Yo me quedé ahí sintiendo como el calor del té se evaporaba y el aire cambiaba a algo más denso. Por la tarde decidí ordenar algunos cajones del salón. Acomodar servilletas, revisar velas, doblar manteles. Actividades inútiles que me ayudaban a no pensar. En uno de los cajones encontré una foto antigua, mi esposo y su hijo en la playa, ambos con sonrisas amplias. La dejé sobre la mesa por un momento observándola en silencio. El contraste entre esa imagen y la tensión actual era tan fuerte que sentí un nudo en la garganta. Casi sin darme cuenta, la tarde se desdibujó en pequeñas tareas. Cocinar, recoger, contestar mensajes. Al caer la noche mi esposo anunció que saldría al día siguiente temprano por motivos de trabajo. Estaría fuera hasta el domingo. Tal vez puedan aprovechar para conocerse mejor, dijo, refiriéndose a su hijo y a su esposa. La casa es grande, hay espacio para respirar. Lo dijo con esa despreocupación práctica que siempre lo había caracterizado, sin notar el verdadero peso de sus palabras. Esa noche al subir, pasé frente a la habitación de huéspedes. La puerta estaba entreabierta, la luz apagada. Escuché el murmullo de una voz. Tal vez la televisión. Tal vez él leyendo. O tal vez no era nada. Aceleré el paso, como si mi cuerpo no supiera cómo comportarse en esos segundos. En mi habitación, me desvestí lentamente. El vestido rojo cayó al suelo con un susurro. Me observé en el espejo en ropa interior, bajo la tenue luz del tocador. No buscaba belleza. Solo buscaba señales. Rastros. Motivos. Me metí en la cama sin hacer ruido. Mi esposo dormía ya, su respiración tranquila y constante. Me recosté a su lado, pero no logré cerrar los ojos. Pensaba en su hijo. En lo que había dicho. En lo que no habíamos dicho. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio era más peligroso que cualquier palabra. A la mañana siguiente la casa tenía un aire distinto. No era solo porque mi esposo ya se había ido, dejando el silencio detrás. Era otra cosa. Una especie de expectativa contenida, como si las paredes supieran lo que nadie decía. Me quedé un rato más en la cama, mirando el techo, escuchando cómo la casa respiraba sin él. Cuando bajé ya era tarde. Encontré a su esposa sentada en la terraza con una libreta en las manos. Escribía algo concentrada, con el ceño fruncido. Me saludó con un gesto leve sin dejar de escribir. Le ofrecí café, pero negó con la cabeza. Parecía incómoda, como si su presencia allí fuese temporal incluso para ella misma. Me retiré sin insistir. En la cocina, el sonido de los cubiertos y el burbujeo del agua eran las únicas voces. Preparé el desayuno sin prisa, disfrutando por primera vez en semanas de la calma. No sentía culpa. No en ese instante. Sentía algo más parecido a una pausa. Una pausa entre dos realidades que ya no sabía cómo mantener separadas. Él apareció más tarde, justo cuando yo terminaba de limpiar la encimera. Vestía ropa cómoda, pero limpia, y el cabello aún mojado dejaba caer gotas sobre su cuello. Me miró con esa expresión neutra que ya comenzaba a entender, una forma de contención, una máscara para no decir demasiado. Se ofreció a acompañarme al mercado, algo que necesitaba hacer desde hacía días. Dudé al principio, pero acepté. El camino hasta allí fue tranquilo. La ciudad se desplegaba como cualquier sábado, niños corriendo, vendedores montando sus puestos, olor a pan caliente en cada esquina. No hablamos mucho. Comentarios sueltos sobre el tráfico, sobre el clima, sobre la lista de compras. Pero había algo en la manera en que sus dedos rozaban los míos cuando me pasaba los productos, en cómo me abría paso entre la gente, que hablaba de otra cosa. Elegimos frutas, pan, algunas hierbas para cocinar. En un momento se inclinó para alcanzar una caja de tomates y su brazo rozó el mío.
Fue un toque breve accidental, pero suficiente para que mi piel se estremeciera. Lo miré de reojo. Él seguía concentrado en los tomates, como si no hubiera notado nada. Pero yo sí. Lo sentí en cada rincón de mi cuerpo. Al salir, la bolsa más pesada se rompió justo al cruzar la calle. Los limones rodaron por el pavimento, y ambos nos agachamos a recogerlos al mismo tiempo. Nuestros rostros quedaron demasiado cerca, nuestras manos se tocaron más de una vez, y por un momento, todo alrededor desapareció. Volvimos al coche sin decir palabra. El silencio era una forma de protección. Ya en casa, él llevó las bolsas a la cocina mientras yo las ordenaba. Ninguno hizo comentarios sobre lo que había pasado. No hacía falta. Todo ya estaba dicho, incluso en el silencio. Por la tarde su esposa salió a caminar. Dijo que necesitaba aire. No pregunté a dónde iba ni con quién. Me limité a asentir y a cerrar la puerta con suavidad detrás de ella. Él estaba en la sala, hojeando una revista vieja. Me senté en el otro extremo del sofá. No lo miré, pero sentía su presencia como una corriente tibia que me rodeaba. Después de unos minutos, rompió el silencio. No sé cómo llegamos hasta aquí. Su voz era baja, casi un susurro. No respondí. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no encontraba las palabras. Me limité a mirar por la ventana, a seguir el vuelo de un pájaro que se alejaba. No estoy pidiéndote nada, agregó. Solo quería que supieras que no me arrepiento. Entonces sí lo miré. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos decían otra cosa. No era deseo lo que vi en ellos. Era una mezcla de confusión, ternura y tristeza. Una tristeza profunda, como si supiera que todo esto estaba destinado a terminar mal. Me levanté sin decir palabra. Subí a mi habitación y me encerré. No lloré. No podía. Me miré al espejo, al rostro que ya no reconocía, y me pregunté si aún había tiempo para retroceder. Para fingir que nada había pasado. Pero incluso si lo intentaba, algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Por la noche cenamos los tres. Él, su esposa y yo. Como si todo fuera normal. Como si no cargáramos con el peso de algo que estaba a punto de romperse. Ella habló de su familia, de una amiga que se había mudado. Él apenas comió. Yo hice todo lo posible por mantener la compostura, por no dejar que mi mirada lo buscara. Pero sabía que en algún momento nuestros ojos se cruzarían. Y cuando lo hicieron, duraron apenas un segundo. Pero fue suficiente. Después recogimos la mesa en silencio. Cada uno subió a su habitación. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente seguía girando, atrapada en un torbellino que no podía detener. Me acosté en la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo deseé no soñar. Porque sabía que en mis sueños él estaría allí. Y esta vez no habría silencios que me protegieran. La mañana comenzó con un cielo gris, de esos que anuncian lluvias que nunca terminan de caer. Me levanté sin ganas, pero con el cuerpo inquieto, como si algo dentro de mí supiera que ese día tendría un peso diferente. Me duché en silencio, sin música, sin prisa. La casa seguía sumida en esa calma tensa que se había instalado desde que mi esposo se fue. Cada rincón parecía contener el eco de lo que no decíamos. Cuando bajé a la cocina, ella ya no estaba. Había salido temprano, dejó una nota breve sobre la encimera diciendo que iría a casa de una amiga. La caligrafía era ordenada, sin adornos. No dejaba entrever emociones. Solo hechos. La leí 2 veces antes de doblarla y guardarla en el cajón donde usualmente colocábamos las llaves de repuesto. No supe por qué lo hice. Tal vez quería mantener una prueba de que todo eso no era parte de una historia que yo me estaba inventando. Él apareció poco después con el cabello aún húmedo y la expresión aún medio dormida. Llevaba una camiseta clara y pantalones de lino. No parecía sorprendido por la ausencia de su esposa. Solo preguntó si quería café. Respondí que sí, con un gesto.
El desayuno fue silencioso, pero no incómodo. Había una familiaridad distinta, una que no estaba construida sobre el tiempo, sino sobre lo no dicho. Terminamos de desayunar y comencé a lavar los platos. Él se ofreció a secarlos. Durante unos minutos solo se oía el agua corriendo y el sonido rítmico de los utensilios. De pronto, al tomar una copa mojada de mis manos, sus dedos rozaron los míos. No la soltó de inmediato. Nuestras manos permanecieron entrelazadas unos segundos de más. Levanté la mirada. Él ya me estaba mirando. No dije nada. Ni él tampoco. Solo dejamos la copa sobre el trapo de cocina. Me giré para seguir con los platos, pero él no se movió. Entonces, sin ninguna señal, sin preparación, sin palabras previas, nos acercamos el uno al otro. Asterisco, asterisco, nos besamos, asterisco, asterisco. Fue un instante suspendido, sin ruido, sin aire. Solo el peso del cuerpo, el roce contenido, el temblor inevitable. Luego me aparté. No huí. Solo me aparté lentamente sin mirarlo directamente. Me senté en la silla más cercana, con las manos sobre las rodillas, sintiendo el calor aún en la piel. Él se quedó de pie. Luego se sentó frente a mí, con la mirada en el suelo. Nadie dijo nada. No había que decir. No en ese momento. El resto del día transcurrió con extraña normalidad. Él se encerró en la habitación de huéspedes por unas horas. Dijo que necesitaba trabajar. Yo me dediqué a ordenar la alacena, a revisar especias, a limpiar cajones que no necesitaban limpieza. Todo con tal de mantener mis manos ocupadas, de no dar espacio al pensamiento. Pero los pensamientos igual entraban por las grietas, por el silencio. Me preguntaba qué estaba haciendo. ¿Qué estábamos haciendo? No era amor, no podía serlo. No era deseo puro tampoco. Era algo más enredado. Una mezcla de necesidad, de vacío, de reconocimiento en el otro. Como si los dos estuviéramos buscando algo que el mundo ya no nos ofrecía. Por la tarde preparé un bizcocho de manzana. Hacía años que no lo hacía. Mientras la casa se llenaba del aroma cálido y dulce, pensé en lo irónico que resultaba que justo ese olor, tan asociado a lo hogareño, acompañara una jornada tan cargada de contradicciones. Él bajó cuando lo saqué del horno. Me miró sin hablar, pero su expresión era otra. No había tensión, sino algo cercano a la paz. Me preguntó si podía ayudarme a poner la mesa para el té. Asentí. Nos sentamos en el comedor, uno frente al otro con las tazas humeantes entre las manos. Le serví un trozo del bizcocho y él lo probó con una sonrisa sincera, como si por un momento todo lo demás no existiera. Charlamos un poco sobre recetas, sobre lo que solía cocinar de niño con su abuela. Risas breves, ligeras. Fue un momento agradable e incluso tierno, pero debajo de todo, seguía latiendo esa corriente subterránea que ninguno de los dos mencionaba. Cuando su esposa volvió al anochecer, la casa volvió a su tono habitual. El aire pareció espesarse. Ella subió sin quedarse mucho tiempo en la sala. Dijo que estaba cansada. Él solo la saludó con un beso en la mejilla y volvió a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, lavando los últimos platos, mientras la noche se cerraba sobre todo lo que ya no podía cambiarse. Subí a mi habitación cuando la casa quedó en silencio. Mi esposo no estaba. No volvería hasta el domingo. Me senté en la cama con una libreta entre las manos, una que usaba de vez en cuando para anotar pensamientos sueltos. La abrí y escribí una frase sin pensarlo demasiado: algo en mí ha despertado, y no sé si es bueno o malo. La leí varias veces antes de cerrarla. Me recosté sin apagar la lámpara. Esa noche no soñé. O si lo hice, no lo recordé. Solo sé que desperté con la certeza de que habíamos cruzado una línea, y que al otro lado, no había mapa. Solo pasos inciertos y el silencio como única compañía. El domingo amaneció con el sonido distante de campanas, como si la ciudad intentara recordarnos que aún existían rituales ajenos a nosotros.
Me levanté antes que todos, aún con la sensación de una noche incompleta, de un descanso solo aparente. Preparé café en silencio y me senté junto a la ventana, viendo cómo el cielo empezaba a aclararse, sin llegar a ser del todo azul. Tenía la cabeza llena de ideas inconexas, pensamientos sueltos que no lograban ordenarse. Pensaba en mi esposo, en su regreso inminente. En cómo lo miraría cuando cruzara la puerta. Pensaba en su hijo, en la manera en que me observaba a veces cuando creía que yo no lo notaba. Pensaba, también, en mí, en la mujer que era hace solo unas semanas, y en lo que quedaba de ella ahora. Después de desayunar, subí a la habitación para arreglar la cama y ventilar. El día estaba húmedo, y las sábanas conservaban el peso de una noche larga. Abrí las ventanas y dejé que el aire circulara. Cuando bajé, él ya estaba en la cocina. Llevaba puesta una camisa que no le había visto antes, de color claro, con las mangas enrolladas. Me miró con una expresión neutra, pero sus ojos estaban cansados. Mi padre llega esta tarde, dijo con voz baja. Asentí. No tenía nada que responder. Su padre llegaría, sí. Y con él regresaría todo lo que habíamos suspendido. Me pidió que organizáramos una cena. Algo tranquilo. Dijo que sería bueno tener a todos juntos como familia. Sus palabras se quedaron flotando en el aire. Como familia. Qué frágil sonaba esa definición ahora. Qué arbitraria. El resto del día transcurrió con preparativos. Yo cociné casi sin pensar, dejando que las manos se movieran solas, confiando en la memoria de años de rutinas. Él ayudó con la mesa, con las bebidas, con los detalles pequeños. No hablábamos de lo importante, solo de lo necesario. ¿Dónde están los cubiertos grandes? ¿Te ayudo con la ensalada? ¿Falta algo del supermercado? Su esposa se mantuvo al margen, subiendo y bajando, ordenando sus cosas, haciendo llamadas breves desde la terraza. Su silencio era una constante que ninguno se atrevía a romper. A las 6 en punto, la puerta se abrió y mi esposo entró cargando una bolsa de papel. Saludó con su voz habitual tranquila, como si hubiera estado fuera solo un par de horas. Me dio un beso en la mejilla y elogió el olor a comida que llenaba la casa. Dijo que tenía hambre y que todo olía como antes. Yo fingí una sonrisa y seguí cortando pan. Durante la cena, las conversaciones fueron forzadas. Él contaba anécdotas de su viaje, hablaba de la carretera, de un compañero de trabajo que no conocíamos. Su hijo asentía de vez en cuando. Yo lo escuchaba a medias, sirviendo platos, llenando copas. La esposa del hijo permanecía en silencio, empujando la comida con el tenedor, fingiendo atención. En un momento mi esposo contó una historia antigua, algo sobre una vez que su hijo se perdió en la playa cuando era niño. Todos rieron con cortesía, menos yo. Yo miraba el mantel, concentrada en la costura, en los hilos sueltos. No podía reír. No podía siquiera fingir alegría. De pronto, sin buscarlo, mis ojos se cruzaron con los de él. Su hijo. Fue solo un segundo, pero bastó. Bastó para que mi esposo notara la tensión, el aire contenido, el instante incómodo. Vi cómo su gesto se endureció, pero lo disimuló rápido, sirviéndose más vino. Después del postre, mientras recogíamos los platos, mi esposo se acercó por detrás y me susurró que había sido una buena idea, que hacía tiempo no teníamos una noche tan tranquila. Yo asentí y me pregunté si de verdad lo creía, o si solo se aferraba a una ilusión construida sobre lo que quedaba. Cuando terminé de lavar los últimos cubiertos, él ya había subido. Me quedé sola en la cocina, secándome las manos con lentitud. Escuché pasos suaves detrás de mí. Su hijo entró, tomó una servilleta y comenzó a secar lo que quedaba en el escurridor. Ninguno habló. Pero el silencio entre nosotros era distinto ahora. No había urgencia, solo una especie de resignación. Como si ambos supiéramos que ese equilibrio frágil no duraría mucho. Terminamos la tarea en calma. Él dejó la servilleta sobre la encimera, me miró una última vez sin palabras y se marchó. Me quedé de pie unos segundos con las manos apoyadas en el mármol frío,
sintiendo como la noche se volvía más espesa a cada minuto. Subí a la habitación con pasos lentos. Mi esposo dormía ya. Su respiración era regular, confiada. Me acosté a su lado sin hacer ruido, y miré al techo largo rato. Pensaba en la cena, en las miradas, en el futuro inmediato. En qué pasaría si todo salía a la luz. O si no salía nunca. Cerré los ojos con la sensación de que la cuerda se tensaba cada vez más, y que en cualquier momento, alguien, no sabíamos quién, daría el tirón final. La mañana del lunes llegó sin aviso, como suelen hacerlo los días en los que uno preferiría no despertar. Me levanté con el cuerpo tenso como si la noche no hubiera servido para descansar, sino para acumular un peso más. Mi esposo ya se había marchado temprano, dejando un simple mensaje en la mesa del desayuno: vuelvo tarde, no me esperes para cenar. Lo leí sin emoción, lo doblé con cuidado y lo dejé a un lado, como si al no prestarle atención pudiera alterar el rumbo de lo inevitable. El resto de la casa estaba en silencio. Bajé a la cocina, abrí las ventanas para dejar entrar algo de aire fresco, y puse agua a calentar. No tenía hambre. Solo buscaba llenar el espacio, ocupar mis manos, fingir normalidad. Mientras el agua hervía, pensé en la cena de la noche anterior. En cómo las palabras flotaban entre nosotros como piezas de un rompecabezas mal armado. En cómo cada gesto parecía una pista de algo que nadie quería nombrar. Después del té subí a ordenar la habitación de huéspedes. No era mi tarea, no era necesario, pero lo hice de todas formas. Me movía como si la rutina pudiera limpiar también el desorden interno. La cama estaba tendida, aunque no perfectamente. Sobre la mesa de noche había un libro abierto, una taza de café vacío y una pulsera olvidada. La toqué con los dedos sin levantarla, como si fuera frágil o ajena. La esposa de él no estaba en casa. Había salido temprano, lo supe por el ruido de la puerta y el sonido leve de las llaves al girar. No dejó nota esta vez. Quizá ya no sentía la necesidad de justificar sus ausencias. O quizá estaba tan cansada como yo, pero de otra forma. Cansada de fingir, de intentar mantener algo que se deshacía en silencio. Bajé al jardín. Me senté junto al limonero con un libro en las manos que no logré leer. Pasé las páginas sin registrar las palabras. Sentía el sol en la piel, el murmullo lejano de los autos, y la incomodidad de un día que parecía suspendido, como si todo lo que debía pasar estuviera aún contenido, esperando un mínimo movimiento para liberarse. Él apareció al mediodía. Caminaba despacio, como si no supiera si debía estar allí. Me saludó con un gesto y se sentó en el otro extremo del banco de madera. El silencio entre nosotros ya no era nuevo. Era un viejo conocido que sabíamos manejar. Durante un rato no dijimos nada. Solo compartimos el mismo aire, la misma tensión. Hasta que él habló sin mirarme. No puedo seguir así, dijo casi en un susurro. No respondí. ¿Qué podía decir? Yo tampoco podía seguir, pero tampoco podía detenerme. Era como estar en medio de un río que arrastraba sin remedio. Si intentaba salir, el agua me ahogaría. Si seguía, no sabía a dónde me llevaría. Él giró el rostro y me miró, esperando una reacción que no llegó. Me limité a cerrar el libro que no había leído y a levantarme con lentitud. Lo invité a seguirme con un leve movimiento de cabeza. Entramos en la casa sin cruzar una palabra. Caminamos por el pasillo como dos sombras que se reconocen. Subimos las escaleras y por primera vez, no dudé. No pensé. Solo caminé hasta la puerta de la habitación donde dormía desde su llegada, abrí y entré. Él me siguió. Cerré la puerta. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. Cuando desperté aún estaba oscuro. La madrugada apenas comenzaba a perfilarse en las ventanas. Me incorporé con cuidado, sin hacer ruido. Él dormía aún con el rostro sereno, como si el descanso fuera más verdadero en ese espacio suspendido. Me vestí en silencio, recogí mi cabello con una liga que llevaba en la muñeca y bajé a la cocina. Encendí la cafetera como de costumbre.
La casa entera dormía, y sin embargo, algo en mí no encontraba sosiego. Me senté en la misma silla de siempre y esperé a que el aroma del café llenara la habitación. No pensaba en consecuencias. Ni en él. Ni en ella. Solo en mí. En esa versión de mí que había surgido como una grieta, que había crecido sin que lo notara, y que ahora me obligaba a mirarla de frente. No sabía qué significaba esa noche. No sabía si era un inicio, un final o simplemente un acto de rendición. Lo único cierto era que nada sería igual. No podía serlo. Algo había cambiado para siempre, aunque el resto del mundo aún no lo supiera. Cuando escuché pasos en la escalera, me quedé quieta. Esperé. Y cuando lo vi aparecer en el marco de la puerta, supe que no habría vuelta atrás. No por lo que habíamos hecho, sino por todo lo que habíamos sentido al hacerlo. El día pasó lentamente como si el tiempo se hubiera estancado en algún punto entre la mañana y la tarde. No era el calor del sol lo que me inquietaba, sino la sensación de estar esperando algo que no sabía exactamente qué era. El ambiente en la casa era tenso, no porque hubiera discusiones o confrontaciones, sino por esa pesada quietud que llega cuando las cosas no se dicen, cuando las emociones se mantienen bajo la superficie, a punto de estallar sin previo aviso. Mi esposo no había vuelto aún, y la casa estaba más vacía de lo habitual. En algún punto de la tarde decidí salir a caminar. No tenía un destino en mente. Caminaba por las mismas calles que siempre, pero la ciudad ya no me parecía la misma. Todo se sentía distante, ajeno, como si las paredes que me rodeaban ya no tuvieran significado. Incluso las personas que cruzaban por mi camino parecían parte de otro mundo. Había algo en mí que se había quebrado, algo que ya no podía volver a ser igual. La tarde pasó y mi mente seguía girando alrededor de lo sucedido. No tenía respuestas, pero tampoco las buscaba. Solo sabía que había cruzado una línea, que algo había cambiado dentro de mí, y que a partir de ese momento, no importaba lo que hiciera, nada iba a ser igual. Regresé a la casa cuando el sol comenzaba a ponerse, cuando las sombras se alargaban y el aire se volvía más fresco. Allí estaba él, en la entrada, con una maleta a un lado. Su expresión no mostraba sorpresa, ni alivio, ni nada que pudiera interpretarse como una emoción clara. Simplemente me miró y por un momento el mundo a su alrededor desapareció. Solo existíamos los dos, sin palabras, sin justificaciones. Entró sin decir nada y dejó la maleta a un lado, como si todo lo demás fuera irrelevante. Yo me quedé allí, de pie, sin saber si debía moverme, si debía hacer algo. Y entonces al final, él fue el que rompió el silencio. Tengo que hablar contigo, dijo con la voz grave, pero sin la urgencia que uno esperaría de alguien que acaba de regresar después de varios días. Era un tono que hablaba de una preparación previa, de algo que se había venido pensando durante el tiempo que estuvo fuera. Asentí sin saber qué responder. Mi mente estaba aún atrapada en los momentos anteriores, en las imágenes que no quería aceptar. No quería escuchar lo que él tenía que decir. No porque no lo necesitara, sino porque ya lo sabía todo. Sabía que él sabía, que los dos sabíamos, pero ninguno de los dos se había atrevido a verbalizarlo. Finalmente fue él quien se adelantó y habló, pero no de la manera en que esperaba. Lo que pasó entre nosotros, empezó, pero sus palabras se quedaron atrapadas en el aire. Dudó como si las palabras no pudieran salir. Como si la gravedad de lo que había sucedido los hubiera dejado sin aliento. Lo miré a los ojos intentando encontrar en él alguna señal de arrepentimiento, de culpa, de algo que me hiciera sentir que su conciencia había sido sacudida. Pero no lo encontré. Solo vi la misma mirada que había tenido cuando entró en la casa, la mirada que parecía tan distante de mí. No tienes que decir nada, respondí con calma, aunque mi voz temblaba. No podía sostenerlo más. Había pasado tanto tiempo reprimiendo mis propios pensamientos que ahora todo se desbordaba sin control. El silencio que siguió a mis palabras fue pesado, denso. Cada segundo que pasaba parecía alargarse indefinidamente. Me di cuenta de que él tampoco sabía qué hacer, qué decir. Había llegado al punto de no retorno, pero aún no entendía cómo manejar lo que había sucedido.
Finalmente él se acercó y dejó caer sus manos sobre la mesa, mirándome fijamente, como si quisiera encontrar una respuesta en mi rostro. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con una mezcla de incertidumbre y cansancio en su voz. No supe qué contestar. Las palabras parecían vacías, y mis pensamientos estaban tan confusos que cualquier respuesta parecía insuficiente. ¿Qué podíamos hacer ahora? ¿Pretender que nada había pasado? ¿Volver atrás, cuando ya no había marcha atrás? Me senté en una de las sillas del comedor, la misma silla en la que tantas veces había esperado que las cosas se arreglaran por sí solas. Pero esta vez no iba a ser así. Ya no había vuelta atrás. Ya no podía seguir ignorando lo que había sucedido, lo que había cambiado entre nosotros. Todo se había resquebrajado, y aunque intentara pegar las piezas, nunca sería lo mismo. No sé qué hacer, murmuré mirando mis manos, como si encontrar una respuesta en ellas. La verdad era que no tenía respuestas. No podía seguir viviendo en este vacío, en esta mentira que habíamos construido. Y aunque me aterraba lo que vendría después, sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Ya no. Mi esposo se quedó en silencio por un momento como si estuviera procesando mis palabras. Después suspiró una exhalación profunda y se sentó frente a mí. No hubo promesas, no hubo palabras de consuelo. Solo el peso de lo que ambos sabíamos que debía decirse. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Tengo miedo, dijo con voz suave. El miedo no era algo que esperara escuchar de él, pero lo entendí. Yo también tenía miedo. Miedo de lo que podía pasar. Miedo de lo que habíamos hecho. Miedo de enfrentar la verdad. No le contesté. No había nada más que pudiera decir. Y aunque el miedo seguía flotando en el aire, también había algo más, una sensación de que finalmente estábamos siendo honestos con nosotros mismos. Aunque no sabía qué sucedería a continuación, al menos sabíamos que no podíamos seguir viviendo en la ignorancia, en la mentira. Solo quedaba esperar. Esperar a ver qué sucedería después. Y enfrentar lo que viniera, sin saber si seríamos capaces de superarlo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la falsedad sobre mis hombros. Tal vez eso fuera lo único que podía darme algo de paz. El martes llegó como una sombra que se extendía sobre todo lo que no había sido dicho. El peso del silencio era insoportable y aunque las horas pasaban, no había escape de esa tensión, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podíamos procesar. Las palabras que habíamos dejado caer entre nosotros el día anterior seguían retumbando en mi mente como un eco distante pero profundo. El desayuno fue breve, casi automático. No hubo comentarios sobre lo que había sucedido. Cada uno de nosotros estaba en su propia burbuja, intentando mantener la compostura mientras la incomodidad crecía a pasos agigantados. Mi esposo se levantó temprano como siempre y se fue al trabajo sin decir nada más. La puerta se cerró tras él y con ella, se cerró una puerta en mi corazón. Una que ya no podía ignorar. Aquel día fue más pesado de lo que imaginé. Al principio intenté mantenerme ocupada, pero no pude evitar los pensamientos. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podríamos seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿O tal vez todo lo que habíamos construido hasta ese momento había desaparecido sin remedio? No sabía qué esperar, ni siquiera qué quería. Pero había una sensación en mi pecho que no me dejaba en paz. Algo me decía que el camino que había comenzado, aunque lleno de incertidumbre, ya no podía desandarse. Por la tarde salí a caminar. No tenía un destino específico, pero la caminata me ayudaba a aclarar la mente, a dejar de escuchar la constante charla interior que me estaba volviendo loca. Caminé por el parque observando a las parejas sentadas en bancos, a los niños corriendo, a los ancianos paseando lentamente. Todo lo que me rodeaba parecía ajeno, como si viviera en un mundo paralelo al mío. Aquel día, más que nunca, me sentí invisible. Al regresar a casa, todo estaba en silencio. Nadie había llamado, nadie había dejado mensajes. El teléfono permaneció en su sitio, sin ninguna vibración que interrumpiera el estado de calma tensa que había invadido la casa.
Fui a la cocina, preparé un té y me senté junto a la ventana. Los minutos se alargaban y aunque la tarde caía lentamente, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Mi mente estaba llena de imágenes, de momentos que me asaltaban sin previo aviso. Recordé la mirada de él el día anterior, cuando entró a la casa. Esa mirada tan seria, tan llena de una carga emocional que no sabía si me aterraba o me despertaba. Y también la de mi esposo, esa mezcla de cansancio y desconcierto que no lograba entender del todo. El reloj marcó las 6 de la tarde cuando escuché el sonido de las llaves en la puerta. Mi esposo había vuelto, pero esta vez no lo recibí con una sonrisa, ni con las palabras habituales de bienvenida. Estaba demasiado agotada emocionalmente para fingir que todo estaba bien. Cuando entró se detuvo un momento en el umbral, mirándome sin saber qué hacer. No me atreví a romper el silencio. Al fin y al cabo, ¿qué quedaba por decir? Ya no teníamos nada que ocultar, pero tampoco teníamos respuestas. Solo había quedado la verdad, cruda, directa, como una herida abierta. Hola, dijo casi vacilante, como si no supiera cómo empezar. Lo miré fijamente y por primera vez en mucho tiempo, no pude evitar ver todo lo que había estado ocultando. No supe qué responder. No había nada que decir. Ya no quedaban palabras que pudiéramos intercambiar. Se sentó frente a mí, manteniendo una distancia que ya no parecía necesaria, pero que seguía siendo necesaria, de alguna forma. La habitación estaba llena de ese silencio denso que ya se había hecho parte de nosotros. Era como si a pesar de todo lo dicho y no dicho, nada hubiera cambiado. Seguíamos ahí atrapados en un ciclo sin fin, sin saber cómo avanzar. Me levanté lentamente de la silla y comencé a caminar por la habitación. Cada paso me acercaba a una decisión que sabía que debía tomar, pero que me aterraba. ¿Podía seguir en este limbo, sabiendo lo que sabía? ¿Podía seguir ignorando lo que había pasado entre nosotros, el abismo que había surgido? Pero, ¿y si dar ese paso significaba perderlo todo? ¿Y si al enfrentarlo, al admitir lo que sentíamos, destruíamos lo que quedaba? El sonido de sus pasos me detuvo en seco. Él se acercó con cautela, como si temiera que el más mínimo movimiento pudiera romper lo que quedaba entre nosotros. No pude mirarlo directamente. Sabía que la verdad estaba ahí, flotando entre nosotros, y que ninguno de los dos podía seguir fingiendo que no la veíamos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó por fin, con la voz quebrada. Mi cuerpo tembló levemente ante esas palabras. ¿Qué hacíamos ahora? No tenía idea. Ninguno de los dos lo sabía. Lo que sí sabía era que no podía seguir en este estado de incertidumbre. No podía seguir arrastrando este peso, esta mentira, este dolor. Lo miré entonces no con tristeza, sino con una extraña calma. Mi decisión ya estaba tomada, aunque no sabía si iba a poder soportarlo. Pero lo único que podía hacer era hablar. No lo sé, respondí casi en un susurro, pero no podemos seguir así. Ya no podemos. La casa seguía en silencio, pero por primera vez desde que había comenzado este viaje, sentí que algo estaba cambiando. No sabía si era el final o el principio de algo nuevo, pero estaba claro que ya nada volvería a ser lo mismo. Sin decir nada más me levanté y caminé hacia la puerta. Sabía que debía tomar una decisión. Sabía que ya no podía vivir entre medias. El miércoles amaneció frío con una niebla densa que cubría todo. Al levantarme no había nada que me motivara a salir de la cama. El vacío en el pecho era más grande que la pereza, y todo lo que quería era quedarme allí, oculta bajo las sábanas, sin enfrentar lo que debía venir. La casa parecía más grande de lo habitual, como si las paredes se hubieran distanciado un poco más, ampliando el espacio entre nosotros. Mi esposo no había vuelto a decir una palabra después de aquella noche. Sus ojos, esa noche, me habían hablado más que todo lo que pudiera haber dicho. No era un reproche lo que vi, ni tampoco comprensión. Era un silencio pesado que nos rodeaba y que, de alguna forma, nos mantenía conectados. Pero yo no sabía cuánto tiempo más podría sostenerlo. A lo largo del día, me encontré pensando en lo que había sucedido entre nosotros. No solo en los eventos de los últimos días, sino en toda la relación.
La distancia que había comenzado hace años, cuando dejamos de compartir más que las responsabilidades del hogar. Cuando sin decirlo nos empezamos a convertir en dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Y ahora, después de todo, la situación se había vuelto más complicada. Más real. No podía quitarme de la cabeza lo que había pasado con su hijo. No era solo lo físico, sino la conexión. La sensación de estar siendo vista de nuevo, como si alguien finalmente me hubiera mirado de la forma en que lo había deseado. Eso, más que todo lo demás, era lo que me atormentaba. Lo que me hacía sentir culpable. Porque al final, no había sido solo un error, una debilidad momentánea. Había sido una necesidad, una sed de ser vista, de ser deseada. Algo que ya no tenía en mi vida con mi esposo, algo que nunca había encontrado, y que tal vez nunca encontraría de nuevo. La tarde pasó rápidamente pero sin mucha claridad. A veces las horas se estiraban, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Las puertas de la casa permanecían cerradas, la misma quietud de siempre, y el sonido del reloj marcando los segundos era casi insoportable. Mi esposo regresó al final del día, como siempre sin hacer ruido. Dejando su abrigo en la silla del recibidor, moviéndose con la misma calma que parecía abarcar todo. Entró a la cocina, y aunque no me miró, sabía que estábamos evitando hablar, evitando decir lo que ninguno quería escuchar. Después de un rato sentí que era necesario romper el silencio. Algo dentro de mí no podía soportar más la tensión, y aunque no tenía idea de cómo decir lo que quería, lo dije. Necesitamos hablar. La frase sonó vacía, incluso para mis propios oídos. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, se acercó a la ventana y observó el jardín, como si esperara que las palabras fueran a llegar solas. Finalmente se giró y me miró. ¿Sobre qué? Su voz sonaba cansada, casi rota, como si él también estuviera luchando con todo lo que no se había dicho. No supe qué responder. ¿Sobre lo que había pasado entre nosotros? ¿Sobre lo que nunca se dijo pero siempre estuvo presente? O tal vez sobre lo que se había roto de forma irreparable entre los tres. Pero no lo dije. No aún. No sé, respondí apenas audible. Estaba tan cansada de las palabras que ya ni siquiera sabía qué decir. Él caminó hacia la mesa y se sentó. No me miraba, pero yo sentía su mirada en mi espalda. Se quedó ahí en silencio mientras yo también permanecía inmóvil. Las sombras de la casa, la luz del atardecer entrando por la ventana, hacían que todo se sintiera más irreal, como si estuviéramos atrapados en un limbo del que no podíamos salir. Después de unos minutos que parecieron horas, se levantó y fue hacia la habitación, sin una palabra más. Me quedé allí sola, mirando el espacio vacío entre nosotros. ¿Qué más podíamos decir? Las palabras ya no importaban. No importaba si nos decíamos lo que sentíamos, porque no podría cambiar nada. Esa noche, aunque ambos estábamos en la casa, nos ignoramos por completo. Cuando me acosté me di cuenta de que ya no podía mentirme a mí misma. No podía seguir viviendo en este vacío, este espacio que habíamos creado, y que se había convertido en una prisión. Algo dentro de mí me decía que la única forma de seguir adelante era salir, dejar todo atrás, enfrentarlo de una vez por todas. Pero tenía miedo. Miedo de lo que eso significaba. Miedo de perderlo todo, de perder la estabilidad, de perderme a mí misma. Al día siguiente la casa seguía siendo la misma, pero yo ya no lo era. La sensación de estar atrapada no se fue, y mientras hacía las tareas del día, sentí como mi vida había cambiado irrevocablemente. Estaba esperando algo pero no sabía qué. Quizá lo que esperaba era que las cosas se resolvieran por sí solas. Pero algo me decía que no sería tan fácil. Que cada decisión tendría su peso y que no habría vuelta atrás. Ese sentimiento me acompañó el resto del día. Sabía que tenía que tomar una decisión, y que esa decisión cambiaría todo. Pero el miedo me mantenía inmóvil, esperando el momento adecuado. Sin embargo, ya no podía quedarme esperando. Algo debía hacer. La vida ya no podía continuar entre sombras.